Mientras me conectaba, yo meditaba en algo que leí esta mañana en una de esas transmisiones live que hacen en TikTok, y escribía por ahí un paisano de la diáspora: no entiendo qué tienen en la cabeza los que critican al presidente Bukele. No entiendo qué tienen en la cabeza todos los que critican al presidente Bukele. Gardening dice por acá, invite. Bueno, miren, yo no estoy muy acostumbrado a esto. Generalmente las transmisiones live las hago por Facebook o por YouTube. Más que todo por Facebook. Pero decía esta persona: yo no entiendo qué tienen en la cabeza aquellos que critican al presidente Bukele. Y a mí me pareció una pregunta bastante... bueno, aquí llegan algunas cosas. Si por alguna razón alguien me envía algo a lo que debo reaccionar en el momento, le pido disculpas porque estoy aprendiendo a usar algunas de las herramientas del TikTok Live. Parece mentira, pero no es mi experiencia. Entonces pensaba que alguien diga: yo no entiendo qué tiene en la cabeza el salvadoreño que critica al presidente Bukele. Me parece un cuestionamiento de una persona frustrada, sin capacidad de poder exponer, sin capacidad de defender a su líder supremo, sin argumentos, y sobre todo pues molesta ante todo, sacando el hígado, sacando esa incapacidad de debatir. ¿Por qué? Dice Edwin Navarrete. Ya voy a decir por qué. Gracias, Edwin. Saludos. Vamos a ver, voy a leer algunos comentarios que si acaso se me cruzan por acá. Cuando alguien se molesta porque se critica a un político, en este caso a su presidente, primero está demostrando ignorancia absoluta. Está demostrando intolerancia y sobre todo está demostrando fanatismo. Ningún ser humano es perfecto, ni ningún ser humano... Kent dice aquí, acepte, dice. Ya vamos a ver, permítame un segundito, Kent. Ningún ser humano es perfecto, ni ningún ser humano no comete errores. Comenzando desde ahí. Segundo, los políticos tienen agenda. Los políticos deberían de estar para servir a la población, deberían de estar para dejar un legado cuando están en el cargo público, deberían de estar para que los que votaron, sus constituyentes, obtengan beneficios, y no beneficios necesariamente personales, sino que beneficios como parte de la sociedad. Vení, Ricky. Saludos. Pero la cuestión no funciona así. En política nada es gratuito, y si a este señor que está ahora en la presidencia de El Salvador se le adjudica, se dice que invirtió $9 millones en su campaña y que el salario como presidente andaría por los $300,000, preguntémonos cómo va a hacer para cubrir ese hueco. Y ahí viene la cuestión de los contratos, ¿verdad? Ahí viene la cuestión de la corrupción, y viene la cuestión de las licitaciones amañadas, las componendas, los acuerdos bajo la mesa, el pagar los favores, etc. Entonces, no hay político totalmente limpio. No hay político que no cometa errores, y muchas veces los políticos hacen cosas indebidas deliberadamente.
soy un crítico del presidente salvadoreño, que es más, pienso que perdió legitimidad desde que se inscribió como candidato a la reelección hace más o menos 2 semanas. Y la Constitución pues sentencia, ¿verdad?, qué pasa cuando alguien promueve la reelección presidencial, cuando alguien suscribe proclamas, cuando alguien se propone para la reelección. Pero lógicamente no hay Estado de Derecho, él controla todos los poderes y no va a haber manera de hacer que se cumpla la Constitución en este momento. Como los demás, vamos a ver, aquí hay unos comentarios. Dice, perdón, miren que me cuesta. Fue puesto por el pueblo, dice Edwin Navarrete. La gente votó, eso no se está discutiendo en ningún momento, Edwin. El asunto es cuando él sobrepasa el mandato que le dio a la gente y cuando él manipula la voluntad popular, la opinión pública, para mantenerse en el poder y usando sus propias palabras, cuando usa el poder para mantenerse en el poder. Fue puesto por Dios, dice Dani. No, hombre, miren, tampoco no veamos la cuestión tan así. Permítame, Marcos, un momentito. No lo veamos con ese fanatismo. A Nayib no lo ha puesto Dios. No nos engañemos. O sea, hay gente que incluso pone la imagen de este chabacán a la par del Señor Jesucristo. Tremenda burla, tremendo insulto al Señor Jesús. Tremendo pecado, diría yo. Entonces, como los demás, dice Edwin Navarrete, que dejaron los pasados gobiernos. Edwin, es que los pasados gobiernos dejaron mucho que desear. Pudieron haber hecho más, pero este es peor que todos los anteriores. Este es peor que todos los anteriores. No hay obras, solo el régimen de excepción y solo el tema de seguridad, que tiene sus bemoles y podemos hacer un programa para hablar sobre eso. Pero no presenta nada más. ¿Cuáles son los logros en educación? ¿Cuáles son los logros en economía? ¿Cuáles son los logros en cuanto al gasto público, a la reducción del gasto público, a la disminución de la deuda pública? ¿Cuáles son los grandes proyectos de infraestructura que benefician a los salvadoreños que ha implementado? ¿Están equipados los hospitales? Tenemos esas 2,000 no sé cuántas becas que prometió en campaña que iba a gestionar para que jóvenes salvadoreños fueran a estudiar al extranjero. Solo le ha metido humo en la cabeza, que el satélite, que el puente, que el aeropuerto, que no sé qué, todas esas cosas que no voy a estar repitiendo. Pero no hay logros, no hay inversión en infraestructura, no hay inversión social. Es triste que esta semana botaron miles de quintales de frijol y maíz que pudieron haberle dado a los agricultores. Y dicen ellos, no, dicen que estos son los funcionarios del gobierno. Este maíz y estos frijoles los tenían embodegados la gente del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores por 10 años y que precisamente 4 años después de estar en el gobierno se dan cuenta. O son incapaces o nos están dando paja. Yo me voy por las dos opciones, pero principalmente por la segunda. Nos están dando paja. Prefirieron votarlo en vez de darlo a los agricultores. Entonces, permítame, Beatriz, este gobierno es tan falible, se equivoca tanto, y desde mi punto de vista es tan incompetente y tan falaz, tan mentiroso, tan manipulador, que su aparato de propaganda es lo más efectivo que tiene. Y su aparato represivo, porque la gente ha perdido la sensibilidad humana, aplaude porque metan presos a personas solo por una llamada anónima sin haber investigado.
no le importa que estén muriendo inocentes en los centros penales y el hacinamiento en que están sometidos muchos compatriotas que han sido detenidos injustamente. No hay un proceso justo, no hay un proceso constitucional con las garantías mínimas para que la persona pueda defenderse. Al que lo capturan ya va con el mote de culpable, el aparato mediático está activado y todos los detenidos, según el gobierno, son culpables. Eso es absurdo. Eso es ilógico pensar que toda persona que es detenida por la policía es culpable. Pero lógicamente no hay jueces independientes, lo que hay son cómplices, sobalevas, en otro contexto dirían lamehuevos del régimen, que sencillamente dicen que sí a todas las peticiones de que continúen en detención los detenidos que hace la fiscalía. Esa probable o aparente seguridad de que dicen que goza El Salvador, eso es una falacia. Y la seguridad no se mide solamente en cuanto al número de homicidios, porque ellos ven el número de homicidios y los robos y los hurtos y las lesiones y los accidentes, o mejor dicho, el tráfico el menudeo de drogas y todos los otros delitos, porque en este momento pareciera de que solo se contabiliza si hubo homicidios o no hubo homicidios, pero la gama de delitos que existen en una sociedad es mucho más amplia que los homicidios. Es más, lo del 0 homicidios es falso y los números que ellos presentan contrastan con lo que vemos en las publicaciones de gente que muere a diario, y muchos de ellos asesinados por agentes del Estado o en detención, en otras palabras, con complicidad del Estado, que por cierto son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Entonces, vuelvo al punto. ¿Por qué se cuestiona al gobierno salvadoreño? Se cuestiona por mentiroso, se cuestiona por ineficiente, se cuestiona porque no presenta obras. No hay obras, no hay trabajo. La gente se está viniendo de El Salvador principalmente para Estados Unidos porque no hay oportunidades de empleo, porque el costo de la vida está súper elevado, no hay una política económica para paliar eso. La inversión social que se inicia bajo el gobierno de Funes, que por cierto yo lo he criticado en muchos otros aspectos, pero la inversión social del Estado salvadoreño para paliar un poco la crisis económica, esa la ha venido recortando. Entonces tenemos un gobierno que se preocupa más porque su aparato represivo y su aparato de mediático, de publicidad, funcione, ¿verdad?, a todo vapor. Y ya con eso, pues, puede penetrar en las mentes de aquellos que no están informados, sobre todo aquellos que viven fuera de El Salvador y que no viven esa realidad. Yo quisiera que todos los que piden reelección y viven fuera de El Salvador se regresen a vivir esa reelección, a ver si es cierto, que lo demuestren. Perdonen que no puedo leer algunos comentarios porque el nivel de luz que tengo ahora. Dice, ahora hay mucha defensa para los presos inocentes y cuando las personas morían a manos de las pandillas. No, hombre, Elena. Este gobierno no tiene un plan para las víctimas. ¿Qué ha hecho por las víctimas de las pandillas? ¿Qué ha hecho? ¿Les ha llevado ayudas? ¿Les está ayudando a construir su casa o a reparar su casa? ¿Les ha ayudado con empleos? ¿Ha llevado algún proyecto económico donde puedan las familiares de las víctimas de las pandillas, aquellas zonas que antes eran más complicadas, para que inicien sus emprendimientos? No hay nada. Las víctimas no le importan a este régimen. Le importa la popularidad del presidente y eso es lo más importante para ellos, porque lo quieren reelegir y eso es todo. Entonces, ¿a qué costo tenemos el régimen de excepción? No me quiero meter del todo a eso,
a haber perdido los derechos fundamentales, a que cualquier policía o soldado que se le ocurra detener a una persona, independientemente de que sea sospechosa, lo pueda detener. Pero bueno, vuelvo al punto de origen. ¿Qué tenemos en la cabeza aquellos que criticamos al presidente salvadoreño? Tenemos lo mismo que tienen aquellos que le aplauden, neuronas. Solamente que nosotros las usamos. Solamente que nosotros interpretamos la información que nos llega. No toda la propaganda de un gobierno tiene que ser vista como verdad absoluta. Solo que nosotros investigamos y de alguna manera contrastamos con otros medios serios independientes la información que se da, incluyendo la propaganda. Solo que nosotros hacemos uso de aquel verbo pensar y no solamente aplaudimos y no solamente vemos desde una postura fanática, desde una postura de endiosamiento la figura del presidente. Eso tenemos nosotros. Tenemos neuronas activas, tenemos reflexión, capacidad reflexiva, tenemos interpretación de las cosas y tenemos aquello de, perdón que me están cayendo notificaciones de otras cosas, tenemos también aquello de que no nos dejamos dar a tol con el dedo. Y ese culto a la personalidad en el que ha caído muchos salvadoreños, sobre todo en el exterior, eso no es sano. Yo apostaría de que si le ponen a los fanáticos del señor y al Señor Jesús, le ponen al fanático al Señor Jesús y a Bukele, adivinen con quién se irían ellos. Eso no está en discusión, ¿verdad? Es un nivel de embrutecimiento alarmante. A los salvadoreños nos han encontrado la manera de hacernos creer, han encontrado la manera de hacernos creer falacias y de hacernos creer que existe un El Salvador de las maravillas, con todas esas obras que ha mencionado el presidente, ¿verdad? Y con todo ese montón de compañías que nos han llegado. ¿Dónde está Amazon? ¿Dónde está Lufthansa? ¿Dónde está Microsoft? ¿Dónde está Elon Musk invirtiendo en El Salvador? Todas esas miles de compañías que dicen que han llegado, que estaban interesadas en invertir en El Salvador, no están. Lo que sí están son compañías que están sacando capitales del país, que están dejando de invertir porque no lo ven seguro. Porque un país que no tiene seguridad jurídica, donde los controles del Estado están en manos de una sola persona o en solo grupo, básicamente una dictadura, un país así no ofrece condiciones de seguridad para poner sus capitales. Así lo ven los inversionistas extranjeros. Y si no, veamos, desde el año 21 parece, el gobierno salvadoreño ha estado tratando de conseguir 1.200 millones de dólares del fondo de préstamo y no lo ha podido conseguir. No lo ha podido conseguir porque para los acreedores y para estas entidades internacionales, el que no rinda cuentas, el que oculte la información, el que utilice el presupuesto general de la nación como su caja chica y que no haya ni siquiera un respeto al presupuesto general de la nación aprobado por cada año y que se disipen fondos sin saber a dónde se fueron y sin ver los resultados, eso no ofrece garantías para ningún acreedor internacional. Y esa es la gran realidad que tenemos.
El Salvador es un país caro, es un país de bajo salario, es un país donde los ciudadanos han perdido sus derechos o hemos perdido los derechos. Atacó a los jueces, los abogados pues tranquilamente aceptaron, ¿verdad?, que se perdiera el Estado de Derecho, porque pues desgraciadamente yo pertenezco a ese gremio y lo conozco bien. El gremio de abogados es el más sobaleva, es el menos patriota de los gremios que yo puedo conocer. No le importa que la gente esté mal, que el país esté mal, que se pierda la institucionalidad, si el abogado X tiene la posibilidad de conseguir una migaja del régimen. Ahora están peleando con el gremio médico, porque yo no quisiera decir que hay una conexión, pero hace unos cuantos días salió aquel reporte, aquella información de que en la pandemia no murieron 5,000 o 4,800, 5,200, no sé cómo decía el gobierno de El Salvador, sino que murieron alrededor de 17,000 compatriotas. Y en muchos casos por negligencia del Estado en el manejo de la pandemia. Aquel que se decía que mejor manejaba la pandemia o mejor la había manejado a nivel latinoamericano, resulta que es un mentiroso porque manipuló los datos, ocultó la información. Y mucha gente que le aplaude que manejó bien la pandemia, no sé qué va a decir ahora. Quizás van a decir que los reportes de estos medios que investigaron son falsos. El salvadoreño ha caído en el extremo, o muchos salvadoreños han caído en el extremo de bloquear su mente, de no querer entender, no querer aceptar otra realidad que la que dice el aparato de propaganda del gobierno. Qué triste, ¿verdad? No quisiera hacer referencia a la canción aquella de Facundo Cabral, pero bastante razón tendría si se la dedicara al Salvador en este momento de estar vivo. Entonces, a mí me parece ingenuo, no quiero decir tonto, me parece ingenuo que alguien se queje porque se cuestiona al presidente salvadoreño, a su Dios. Bueno, mire, usted póngale velas, si usted lo endiosa, póngale velas, récele, hágale procesiones, hágale sacrificios, pero ojalá que no sean sacrificios humanos, ¿verdad? Porque este tipo de dioses piden sangre humana. Hágale lo que usted quiera. Ese culto a la personalidad, llévelo al extremo más elevado de que un ser humano entorpecido por la propaganda puede llevarlo. Pero déjenos a los demás. No nos hagan esos ataques personales. Debatamos, preséntenos argumentos. En otra transmisión voy a dar la oportunidad para que podamos intercambiar y que tenga un mejor nivel de luz, porque aquí está un poco opaco, no me cuesta leer. Usted haga lo que quiera en su culto a la personalidad del presidente, pero no nos quiera obligar a los que pensamos, pensamos diferente, que también lo hagamos, ¿verdad? Porque cada quien con su ignorancia, ¿verdad? Usted es libre, si usted adora, pues, como le repito, a la figura del presidente, usted es libre de ponerlo donde quiera, de llorar, de rezarle, de inmolarse si quiere por él, pero en una sociedad no puede haber solo fanáticos. En una sociedad también tiene que haber aquellas personas incómodas que cuestionan y que en definitiva pues son los agentes de cambio y que en algún momento nos van a dar la razón. Yo critiqué a
todos los gobiernos de Arena en aquellas cosas que no me parecían. Critiqué a los 2 gobiernos del FMLN en aquellas cosas que no me parecían. Por ejemplo, cuando Funes militarizó la seguridad pública. Igualmente, voy a cuestionar a este y a cualquier otro gobierno que esté en El Salvador mientras yo tenga vida y mientras tenga uso de razón. Ya después de eso, pues serán otros, ¿verdad? Si no te gusta, vete para Nicaragua. Ay, hombre, qué argumento. Eso es lo que yo digo. Mire, voy a revisar algunos argumentos tan tontos, algunos comentarios tan tontos que realmente me dan risa, fíjese. Nah, bye, dice alguien aquí. Por aquí, de presidente peor a peor, vamos poniendo... somos un pueblo tonto, dice Fernando. Cabal, que es más ignorante, dice, de ignorancia de reconocer lo bueno, dice por aquí alguien. ¿Cuál es lo bueno, hombre? Mire, este gobierno no ha hecho nada bueno. Se habrá hecho unas 2 que 3 cosas regularmente buenas. Este gobierno es pura publicidad engañosa, un aparato de propaganda extraordinario que a cualquiera que no se informe, a cualquiera que se resista a pensar, a cualquiera que no analice la información, lo vuelve fanático del presidente, de sus ministros, de sus diputados y de todo lo demás. Así que quería hacer esta transmisión para responder a esa famosa frase de que tienen en la cabeza aquellos que critican al presidente. Repito, en mi caso, materia gris, activa. Esa es la diferencia entre los que cuestionamos al presidente y al gobierno salvadoreño y aquellos que prefieren hacer el papel de ovejitas, de cachiporras, de embaucados con ese tipo de propaganda falaz que a diario inunda las redes sociales para presentar la realidad de una realidad de país que no existe. Saludos desde la diáspora, no desde Nicaragua, y que pasen una feliz tarde. Se les quiere. Arrivederci.